Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucha curiosidad porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es un tema que ha estado en boca de todos. Un tema que ha generado montones de rumores, especulaciones e incluso algunas que otras teorías conspirativas. ¿Adivinan de qué copyright hablo? Exacto, vamos a hablar de Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright que a muchos de ustedes como a mí, les fascina superíndice 3 su relación superíndice 3n, esa cúmica palpable que traspasaba la pantalla en Senú con diéresis al cap, llamas a mi puerta. Esa magia que nos sacó a creer en los cuentos de hadas, en el amor verdadero y en la posibilidad de que las historias de ficción superíndice 3n se hicieran realidad. Pero como saben, la vida real a menudo es mucho más compleja que un guiu superíndice 3n de televisión superíndice 3n, y la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, por desgracia, llegó superíndice 3 a su fin. Y es aquí donde empieza la parte jugosa, la parte que nos atraudo hoy aquí. Porque como suele ocurrir con las rupturas de celebridades, surgieron un monto superíndice 3n de rumores sobre las razones de True, ese de su separación superíndice 3n. Y entre todos esos rumores, uno en particular ha resonado con ese fuerza, un rumor que acusa a Ande de haber engañado a Kerem. Su copyright que suena fuerte, su copyright que es un tema delicado, y por eso quiero abordar esto con la mayor objetividad y respeto posible. Hoy, vamos a analizar a fondo este rumor. Vamos a explorar las diferentes versiones de la historia, a examinar las evidencias que se han presentado, a escuchar lo que dicen las fuentes cercanas a la pareja y sobre todo, a intentar separar la verdad de la ficción superíndice 3n. Porque al final del día todos merecemos conocer la verdad, o al menos, la versión superíndice 3n más cercana a la verdad que podamos encontrar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, les quiero pedir un favor muy especial. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Simplemente hagan clic en el botón superíndice 3n de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright contenido interesante, entretenido y por supuesto, lleno de chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Bien, respiremos hondo porque aquí vamos. El rumor principal, el que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n, se centra en una supuesta infidelidad por parte de Ande. Se dice que mientras ella y Kerem estaban en una relación superíndice 3n, Ande habría estado involucrada sentimentalmente con otra persona. Y aquí es donde las cosas se ponen aún interesantes, porque el nombre que se ha mencionado con frecuencia como el supuesto amante de Ande es Atención superíndice 3n. Es el de su actual pareja, el empresario Hakan Saban. Su copyright que muchos de ustedes estarán pensando, pero eso no puede ser. Ellos empezaron a salir mucho después copyright ese de que Ande y Kerem rompieran. Y en teoría, tienen razón superíndice 3n. Oficialmente Ande y Hakan empezaron a ser vistos juntos a principios de 2023, varios meses después copyright ese de que se confirmara la ruptura de Ande y Kerem. Pero aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas. Algunos aseguran que la relación superíndice 3n entre Ande y Hakan comenzó superíndice 3 mucho antes, incluso mientras Ande seguía saliendo con Kerem. ¿De dónde superíndice 3 viene esta teoría? Bueno, principalmente de dos fuentes, las redes sociales y algunas fuentes anu superíndice 3 ni más cercanas a la pareja. En las redes sociales, los fans detectivescos han estado analizando cada foto, cada comentario, cada interacción superíndice 3n que Ande y Hakan han tenido en los últimos aún más menos os. Han encontrado conexiones que, según ellos, prueban que Ande y Hakan ya se conocían y sentían algo el uno por el otro mucho antes de que Ande rompiera con Kerem. Por ejemplo, han sido más menos alado que Ande y Hakan se seguían en redes sociales desde hace mucho tiempo, que han asistido a los mismos eventos en varias ocasiones y que incluso han compartido algunos amigos en común. Ahora bien, es importante ser más menos alar que todas estas evidencias son circunstanciales.
El hecho de que dos personas se sigan en redes sociales, asistan a los mismos eventos o tengan amigos en común no significa necesariamente que es tu copyright teniendo una aventura. Pero como saben, a la gente le encanta conectar los puntos y crear historias, especialmente cuando se trata de la vida amorosa de las celebridades. La otra fuente de este rumor son algunas fuentes ANU superíndice 3 ni más que han hablado con diferentes medios de comunicación superíndice 3N. Estas fuentes aseguran que Ande y Akan se conocieron a través copyright S de amigos en común y que desde el principio hubo una fuerte atracción superíndice 3N entre ellos. Afirman que Ande se sentó a cada vez más infeliz en su relación superíndice 3N con Kerem y que encontró superíndice 3 consuelo y apoyo en Akan. Incluso algunos han llegado a decir que Ande y Akan mantenían encuentros secretos mientras Ande seguía saliendo con Kerem. Por supuesto, hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Al ser fuentes ANU superíndice 3 ni más, no podemos verificar su veracidad ni su motivación superíndice 3N. Podrán estar diciendo la verdad, podrán estar exagerando la historia o podrán estar simplemente inventando todo para llamar la atención superíndice 3N. En el mundo del chisme, todo es posible. Ahora bien, ¿qué copyright dice Kerem de todo esto? Curiosamente, Kerem nunca ha abordado directamente este rumor. En las entrevistas que ha concedido después copyright S de su ruptura con Ande, siempre ha mantenido una actitud muy diplomática y respetuosa hacia ella. Nunca ha dicho nada que pueda interpretarse como una acusación superíndice 3N de infidelidad. De hecho, ha llegado a decir que guarda un gran cariño más menos por Ande y que le desea lo mejor en su vida. Algunos interpretan esta actitud de Kerem como un aseo más menos al de que el rumor es cierto. Piensan que Kerem es tú, siendo caballeroso y que no quiere hacer pública la infidelidad de Ande para proteger su imagen. Otros, por el contrario, creen que la actitud de Kerem demuestra que el rumor es falso. Piensan que si Ande realmente lo hubiera engao más menosado, Kerem no sería tan amable y comprensivo con ella. En realidad, no podemos saber con certeza qué copyright piensa Kerem. Solo con diéresis copyright, él sabe la verdad. Pero su silencio sobre el tema ha alimentado a UNMUDS las especulaciones y los rumores. Por otro lado, Ande también copyright N ha evitado abordar directamente este rumor. Nunca ha negado ni confirmado la supuesta infidelidad. En cambio, ha optado por mantener una postura discreta y centrarse en su trabajo y en su nueva relación superíndice 3N con Akan. Algunos creen que el silencio de Ande es una admisión superíndice 3N de culpabilidad. Piensan que si ella fuera inocente, ya habría salido a desmentir el rumor. Otros, sin embargo, creen que Ande simplemente no quiere darle esa importancia al tema y que prefiere no alimentar el fuego del chisme. En resumen, la situación superíndice 3N es la siguiente: tenemos un rumor de infidelidad que se basa en evidencias circunstanciales y en declaraciones de fuentes ANU superíndice 3 ni más. Tenemos a un Kerem que se mantiene en silencio y a una Ande que prefiere no hablar del tema. Y tenemos a millones de fans que divididos entre creer el rumor o defender la inocencia de Ande. ¿CUL es la verdad? Pues, lamentablemente, no lo su copyright. Y dudo mucho que alguna vez lo sepamos con certeza. La vida amorosa de las celebridades es a menudo un misterio, un juego de espejos en el que la realidad se mezcla con la ficción superíndice 3N y la verdad se pierde entre los rumores y las especulaciones. Pero, lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N con objetividad y respeto. Podemos evitar juzgar a Ande basándonos en rumores infundados. Podemos recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y podemos, sobre todo, respetar la privacidad de Ande, Kerem y Akan. Porque al final del día, su vida amorosa es asunto suyo. Nosotros como espectadores podemos disfrutar de su trabajo, podemos admirar su talento, pero no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones personales. ¿Asuke engaño superíndice 3 Ande a Kerem? La verdad, amigos míos, sigue siendo un misterio. Pero lo importante es que aprendamos a tratar estos temas con madurez y respeto. Y ahora, para cambiar un poco de tema, quiero hablarles sobre otra cosa que ha estado rondando en mi cabeza. Me he estado preguntando si esta obsesión superíndice 3N que tenemos con la vida amorosa de las celebridades es realmente saludable. ¿No estaremos invirtiendo demasiada energía en algo que realmente no nos afecta? Pensemos por un momento.
Pasamos horas analizando cada detalle de sus relaciones, especulando sobre sus rupturas y juzgando sus decisiones. ¿Pero ¿Q copyright ganamos con eso? ¿Nos hace Mood.s felices? ¿Nos ayuda a mejorar nuestras propias vidas? En mi opinión superíndice 3n, la respuesta es no. Creo que esta obsesión superíndice 3n puede ser perjudicial. Nos distrae de nuestros propios problemas, nos impide concentrarnos en nuestras propias metas y nos lleva a juzgar a los de Mood.s de manera injusta. Así que mi consejo es que intentemos mantener una perspectiva saludable. Disfrutemos del entretenimiento que nos ofrecen las celebridades, pero no permitamos que su vida amorosa nos consuma. Concentru copyright monos en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones y en nuestras propias metas. Al final del día, eso es lo que realmente importa. Y hablando de cosas que importan, quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles la importancia de ser amables y respetuosos en las redes sociales. Internet puede ser un lugar maravilloso para conectarnos con personas de todo el mundo, pero también copyright N puede ser un lugar lleno de odio y negatividad. Así que por favor, antes de publicar un comentario negativo o un mensaje ofensivo, piensen 2 veces. Recuerden que hay una persona real detrás de cada pantalla. Y recuerden que sus palabras pueden tener un impacto real en la vida de esa persona. Seamos amables, seamos respetuosos y seamos considerados. Hagamos de Internet un lugar Mood.s positivo y acogedor para todos. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, quiero recalcar que mi intención superíndice 3n no era juzgar a Ande ni a Kerem. Mi intención superíndice 3n era simplemente analizar un rumor que ha estado circulando y ofrecer mi punto de vista sobre el tema. Creo que es importante que hablemos de estas cosas, que analicemos los rumores y las especulaciones, pero siempre con respeto y objetividad. No podemos permitir que los chismes nos consuman y nos impidan ver la realidad. Y creo que también copyright N es importante que recordemos que las celebridades son personas normales, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. No podemos esperar que sean perfectas. No podemos juzgarlas como si fueran personajes de ficción superíndice 3n. Así que la superíndice 3 vez que escuchen un rumor sobre una celebridad, recuerden tomarlo con pinzas. No crean todo lo que leen. Y recuerden que la verdad es a menudo mucho Mood.s compleja de lo que parece. Bueno amigos Moos, creo que ya hemos cubierto todo lo que tengo que decir sobre este tema. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Y espero que les haya ayudado a reflexionar sobre la obsesión superíndice 3n que tenemos con la vida amorosa de las celebridades y sobre la importancia de ser amables y respetuosos en las redes sociales. En resumen, hoy hemos explorado el rumor de que Ande Eru párrafo el engau más menos u con diéresis superíndice 3 a Kerem Bürsin con Hakan Sabank. Hemos analizado las evidencias presentadas, el silencio de las partes involucradas y el impacto de este tipo de chismes en la vida de las celebridades y en nosotros como espectadores. Hemos concluido que la verdad sigue siendo incierta, pero que es fundamental abordar estos temas con respeto, objetividad y una perspectiva saludable. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mis vídeos y de escuchar mis opiniones. Espero que este contenido les haya gustado y que les haya resultado útil. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de este rumor? ¿Creen que Ande engau más menos u con diéresis superíndice 3 a Kerem? ¿Creen que deberíamos dejar de obsesionarnos con la vida amorosa de las celebridades? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, les quiero recordar que pueden seguirme en todas mis redes sociales. Encontrarán los enlaces en la descripción superíndice 3n de este vídeo. También copyright N les quiero pedir que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos. Y por último, pero no menos importante, les quiero recordar que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis superíndice 3 vídeos. Siempre les traeré copyright contenido interesante, entretenido y por supuesto, lleno de chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Así que hagan clic en el botón superíndice 3n de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho.
Y nos vemos en el Plus Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.